usó una expresión que me llamó mucho la atención y él me dijo: yo soy las heces de la sociedad de aquí del Perú. Y yo le dije: no importa tu situación, Dios puede cambiar tu vida. Y este es el gran amor, ¿verdad? El gran amor de Dios para con nosotros. La Biblia dice que al quien se le perdona mucho, mucho ama y mucho muestra amor. Y aquella persona que cree que no ha hecho tanto daño, pues tampoco muestra mucho amor hacia el Señor. Y Pablo dijo que él era el primero de los pecadores. De modo que Pablo, el gran apóstol Pablo, por supuesto, antes de conocer al Señor, tuvo una vida miserable y finalmente él también conoció el gran amor de Dios. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más. Quiero invitarlos a que de nuevo abran conmigo sus Biblias y vamos a proseguir en el estudio que comenzamos la semana pasada en el famoso Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. El capítulo 5, vamos a leer los primeros 12 versículos. Esta es la introducción a lo que ha sido llamado el Sermón de la Montaña. Yo les decía el domingo pasado que algunos biblistas, es decir, algunos comentaristas de la Biblia, son de la opinión que este mensaje, que como lo presenta Mateo, no es un mensaje que se da de principio a fin, como generalmente suelen darse los mensajes, sino que Mateo hizo como especie de una recopilación. Mateo hizo como un compendio y presentó las principales verdades que Mateo así consideraba. Entonces, este capítulo o este mensaje del Señor Jesucristo abarca los capítulos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 de Mateo. Y las bienaventuranzas vendrían a ser en todo caso la introducción. Permítanme de nuevo leer para todos ustedes estos primeros 12 versículos, aunque me voy a dedicar a los versículos 7 al final, ¿ok? Porque el domingo pasado abordamos las primeras 4 bienaventuranzas. Hoy vamos a culminar con las 4 restantes. Dice así Mateo 5. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, porque ellos por causa de justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, porque también de esa manera persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Las bienaventuranzas vienen siendo entonces las dichas. Les decía el domingo pasado que la expresión bienaventurados los que son limpios de corazón, por decir algo, no tienen verbo, es decir, son exclamaciones. La mejor traducción sería: qué dicha la de los pobres en espíritu, qué dicha la de los limpios de corazón, qué felicidad de los que son perseguidos por causa de Cristo. Yo les comentaba que la felicidad se encuentra en la acera de enfrente con respecto a lo que cree el mundo. El mundo tiene un concepto de lo que es la felicidad, pero para Cristo la felicidad está en la acera de enfrente, por así decir. Porque qué dicha o qué felicidad hay en ser perseguidos. No hay ninguna dicha humanamente hablando, pero desde el punto de vista de Cristo sí hay una dicha y sí hay una felicidad.
Bueno, el domingo pasado abordamos las primeras 4 bienaventuranzas y ahora vamos a culminar este mensaje viendo las 4 restantes. Aquí hay una cosa interesante. Dice, la dicha de los compasivos o misericordiosos. ¿Qué dicha la de los compasivos? ¿Qué dicha la de los misericordiosos? Y antes de hablar en sí de lo que es ser compasivo, antes de hablar de lo que es ser misericordioso, permítame referirme primero a cuál es la dicha del misericordioso, cuál es la dicha del compasivo, porque Cristo lo está presentando aquí de una manera esclavatía. ¿Qué dicha la de los misericordiosos? Y de acuerdo a cómo usted trate a las demás personas, así usted será tratado, dice este texto. De acuerdo a cómo usted trate a las demás personas, usted va a ser tratado. Y en este mismo sermón, un poquito más adelante, noten lo que dice el Señor Jesucristo. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esto es bastante claro, porque Cristo nos habla muy claro. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellas les traten a ustedes. Entonces, esta primera bienaventuranza que estamos viendo hoy nos dice que de la manera como usted trata a los demás, lo van a tratar a usted. Y quien actúa entonces con misericordia tendrá en su haber un depósito de misericordia, para que cuando se le presente el caso de necesitar misericordia, le paguen con la misericordia que él ha tenido con otras personas. Así que permítame usar este concepto de la contabilidad, el debe y el haber, ¿ok? En el haber son sus ingresos, ¿ok? Lo que a usted le beneficia. Entonces, cuando usted hace misericordia, se le coloca en su haber. Es decir, es un depósito para que cuando usted vaya a necesitar mañana o pasado misericordia, entonces la gente pueda tratar con usted con misericordia. Me llama la atención lo que escribió también Santiago en su libro. Dice, habrá un juicio sin compasión para el que actúa sin compasión. Habrá un juicio sin compasión para aquel que actúa o se mueve sin compasión. En palabras de Pablo, diríamos, cada uno cosecha lo que siembra. Si usted siembra indiferencia, si usted siembra toda clase de actitud hostil hacia las demás personas, el Señor Jesucristo nos está diciendo, eso es lo que usted va a cosechar. Así que actúe con misericordia, porque esa misericordia que usted ha tenido con alguna persona, mañana o pasado, cuando usted necesite misericordia, alguien va a actuar con misericordia con usted. Y lo contrario a la compasión o lo contrario a la misericordia es la indiferencia. No compadecerse del dolor o las miserias ajenas. La indiferencia es la peor enfermedad que puede afectar a un ser humano, la indiferencia. Y hay gente demasiada altiva, gente demasiada orgullosa, gente demasiada prepotente, que le importa un bledo, que le importa un comino, como uno dice, el sufrimiento ajeno, el sufrimiento del prójimo. Y cuando le damos la espalda a la necesidad o al sufrimiento ajeno, mañana eso se va a revertir en contra de nosotros. Por eso, el que actúa con misericordia, con piedad, con amor, mañana o pasado, alguien va a corresponder con esa misma actitud. Así que yo creo que es el momento de revisar nuestro proceder ante el sufrimiento y necesidades del mundo. Yo creo que vale la pena revisarlo.
cómo hemos actuado en el pasado cuando hemos visto la necesidad de una persona, cómo hemos actuado. Y sería bueno revisarnos y no permanecer estancado en la misma posición, sino avanzar en este particular. Y Santiago, o mejor dicho, el escritor Juan dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, cierra contra él su corazón, dice otra versión. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Así que nosotros como cristianos debemos ser sensibles a la necesidad del prójimo, porque estamos llamados para ayudar al prójimo. Y por su parte, el sabio Salomón dijo: los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirá ayuda cuando pase necesidad. Así que es interesante lo que Salomón también dijo. Los que tapen sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Así que esto es para que nosotros, por supuesto, reflexionemos. Ahora permítame ilustrar con una parábola del Señor Jesucristo, que por cierto nosotros la vimos, para indicar a qué se refiere misericordia. Es la parábola del buen samaritano. No voy a entrar, por supuesto, en detalle, solamente voy a hacer referencia al hecho de que el Señor Jesucristo ilustró con esto quién es el prójimo. Y resulta que pasó, como ya ustedes saben en la historia, pasó un sacerdote y pasó un levita cuando vio a un hombre tirado a la vera del camino, herido, que lo habían robado, lo habían asaltado, estaba malherido, estaba maltrecho, y pasó un sacerdote y fue indiferente. Y pasó un levita y fue indiferente. Yo creo que se apartaron precisamente para estar lejos de esa situación. Y finalmente pasó un samaritano. Y Cristo lo pone a propósito porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran unos perros, eran unos inmundos. Y resulta que quien estaba herido era un judío. Eso es lo que se cree. Pero el samaritano pasó y dice la Biblia que fue movido a misericordia y lo atendió. Y ya sabemos el resto de la historia. Entonces, ¿qué es misericordia? Es ser movido para atender la necesidad de otras personas. Es ponerse en los zapatos de otra persona. Es caminar con esa persona y ver su dolor, ver su angustia. Y lamentablemente nosotros vivimos en un mundo, y debemos decirlo, muy egoísta. Vivimos en un mundo demasiado individualista. Nosotros vivimos apartados de la necesidad de los demás y hemos hecho como especie de un globo donde nosotros estamos viviendo metidos y no vemos la necesidad de los demás. Pero recuerden, cuando nosotros vayamos a necesitar misericordia, a lo mejor no vendrá porque nosotros no tenemos en nuestro haber el haber hecho la misericordia. Ahora, la Biblia dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra, que Jehová hasta los cielos llega tu misericordia, y cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y quiero traer a referencia otro texto de la Biblia. Dice que por la misericordia del Señor no hemos sido nosotros consumidos. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos tener misericordia de las demás personas. Y la misericordia entonces trae su recompensa. Serán recompensados, es decir, serán atendidos. Así que Cristo nos está diciendo: presten atención cuando vean la necesidad a su alrededor. Por supuesto, hay muchas necesidades que nosotros no podemos suplir, pero seguramente hay algo que nosotros debemos hacer. Y cuando lo hagamos, eso va a ser en nuestra cuenta, a nuestro favor, un haber, para que cuando nosotros necesitemos que alguien actúe con nosotros con misericordia, alguien va a prestarnos la misericordia. La segunda bienaventuranza es la dicha del corazón limpio. La bienaventuranza de la dicha del corazón limpio. Y nos preguntamos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando
se habla del corazón. Y quiero decirles que el corazón piensa. Yo no sé si usted lo sabe, pero recientemente los médicos, los científicos han descubierto que el corazón también piensa. Y hay una doctora, Anna McKeer, fundadora del Instituto para el Desarrollo de la Persona de Quebec, en Canadá, que afirma que el corazón puede tomar decisiones de manera independiente de nuestro cerebro. Ella dice que el corazón puede tomar decisiones independientemente del cerebro. Yo no sé si ustedes han escuchado la expresión, tengo una corazonada. Tengo una corazonada. Y nos dice que el primer pensamiento no llega a la mente, llega al corazón. El primer pensamiento llega al corazón. Y cuando uno dice tengo una corazonada, es porque el corazón también tiene voluntad, el corazón tiene emociones. Me refiero al órgano como tal, ¿ok? El órgano como tal. Y es interesante que los estudios recientes concluyen que el corazón está vinculado íntimamente al cerebro. El corazón, repito, está vinculado íntimamente al cerebro, que es un órgano emocionalmente inteligente, y una definición tanto bíblica como científica de lo que es el corazón, pudiéramos decir que es el centro de nuestro auténtico ser. El corazón es el centro de nuestro auténtico ser, es el centro de nuestro auténtico ser, es decir, de nuestra conciencia. Y por otra parte es bueno señalar que el primer órgano que se desarrolla en el embrión es el corazón. El primer órgano, repito, dicen los científicos, que se forma en el embrión es el corazón y cuenta con neuronas, es decir, con células nerviosas y que lo hacen ser sensible, pero que lo hacen también, tiene la capacidad de pensar. Y mucho antes de que la ciencia llegara a estos términos, a estas conclusiones, ya el Señor Jesucristo lo sabía. Y yo quiero traer aquí dos textos para que nos ubiquemos en esto. Porque cuando Cristo habló de perdonar pecados y estaban ahí los fariseos y los escribas, ellos empezaron a murmurar, a pensar mal del Señor. Y el Señor les dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Noten, ¿por qué piensan mal en sus corazones? A veces uno dice, está pensando mal y se toca precisamente aquí la cabeza. Pero Cristo dijo, porque piensan mal en sus corazones. Así que Cristo lo sabía muy bien. Pero más adelante Cristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos. No es de la mente, es del corazón que salen los malos pensamientos, porque el corazón piensa. Y esto, por supuesto, nos lleva a los albores, al comienzo de la humanidad en el Génesis, cuando Dios decidió acabar el mundo. Con estas palabras dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que no solamente Cristo hace 2000 años atrás, sino que en los días de Noé, pudiéramos remontarnos entonces a casi 5000 años atrás, ya había dicho que el corazón piensa, porque el Señor Jesucristo, Dios dice aquí que vio que el pensamiento de los hombres en su corazón era de continuo el mal. Y el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? ¿A qué corazón se refiere? Al centro de la vida del hombre. ¿Ok? Y pudiéramos ilustrarlo muy bien con el corazón humano como tal.
ese corazón que usted tiene, ese corazón que yo tengo, la Biblia dice que es perverso, que maquina malos pensamientos, que es engañoso. Entonces pregunta el escritor, ¿quién lo conocerá? Porque al corazón del hombre no lo conoce nadie. Ya vamos a ver un poquito más adelante que algunos psicoanalistas especialmente tratan de hurgar un poco en la conciencia de la gente. Trata de hurgar un poco en los pasillos de su mundo por dentro, pero aún no llega a profundizar realmente cómo es el corazón del hombre. ¿Quién lo va a conocer? La respuesta que se espera es: nadie lo conoce. Entonces inmediatamente dice aquí el Señor: yo Jehová, yo conozco el corazón del hombre. Entonces el corazón del hombre es engañoso y perverso. El corazón del hombre tiene la capacidad de pensar y lamentablemente piensa malos pensamientos. De modo que reuniendo ambos conceptos hablamos de una limpieza, pero vamos a ver anteriormente a esto, ¿es posible entonces tener un corazón nuevo? Porque si ese corazón es perverso, ¿es posible tener un corazón nuevo? Yo no sé si ustedes recuerdan, por allá en los años 1967, fundamentalmente, un médico cardiólogo sudafricano, Christian Barnard, hizo el primer trasplante de un corazón, de un humano a un humano, porque anteriormente hubo un médico de acá de los Estados Unidos que hizo el trasplante del corazón de un mandril a un hombre. No resultó. Pero Christian Barnard, con su equipo en Sudáfrica en 1967, hizo el primer trasplante de corazón de un humano a un humano. Lamentablemente a los 17 días murió, pero no murió de eso, sino de neumonía. Lamentablemente el hombre le agarró esto. Pero quiero traer esto a referencia porque, si bien es cierto, hoy se hacen trasplantes de todo. Yo me quedé asombrado en días pasados porque leí del trasplante de un rostro completo. Llevó 32 horas la operación, un equipo enorme de médicos, porque no se podía detener la operación, de 32 horas trasplantando el rostro. Ahora están tratando de trasplantar la cabeza y están haciendo experimentos y experimentos para tratar de trasplantar una cabeza. De lo demás se puede hacer de todo, pero hago esto porque ¿cómo es posible entonces cambiar ese corazón que nosotros tenemos para ser un corazón limpio? Porque esa persona que tiene un corazón limpio es la persona que verá al Señor, como nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Y qué interesante que la Biblia nos habla de trasplante de corazón. El profeta Ezequiel nos dice palabras del Señor: pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Por supuesto, el Señor no está hablando de cambiarnos este órgano físico como tal, pero este órgano físico viene siendo el centro de la vida del ser humano. Y lo que nos está diciendo aquí el salmista o el profeta es que Dios tiene la capacidad de trasplantar ese corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón malo, por un corazón nuevo. Y esto es lo que la Biblia llama precisamente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Es lo que Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Es trasplantar una vida, la vida de Dios en nosotros. Es en un sentido quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Ahora, aquí lo que nos está diciendo: bienaventurados los de limpio corazón. Es interesante que la palabra limpio en el idioma del Nuevo Testamento, que es el idioma griego en el que se escribió originalmente la Biblia, es kataros. De ahí viene catarsis.
Catarsis es lo que hacen los psicólogos. Cuando llega una persona con sus conflictos, comienza un trabajo para que la persona, porque catarsis significa purgar. Eso es el término de la palabra catarsis, purgar. Y la persona empieza a sacar todo lo que hay en él. Es el psicoanálisis de Freud. ¿Ok? Empieza a sacar porque es el hombre que está allí, que es el especialista. Empieza a sondear la vida con preguntas. Se le mete en los laberintos de la vida para que la persona comience a sacar sus traumas, para que la persona comience a enfrentar sus miedos. Tratan de llevarlo hasta lo más que puedan atrás de los traumas que le pasó, para empezar a sacar todo. Eso es catarsis, limpieza, empezar a limpiar. Y es la palabra que se usa precisamente para Dios bendice a los que son de corazón limpio. Y resumiendo entonces ambos términos, hablamos de una limpieza en nuestras vidas. Es como dice Pablo, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a sus hechos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos cargados de un pasado terrible, todos nosotros. Cargamos una maleta de problemas, de traumas, de tragedias, de conflictos, de rechazos, de miedos, de tantas cosas. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo nos pone un nuevo corazón, pero esas cosas están allí en nuestra mente, porque no es posible arrancar todas esas cosas. Entonces viene un proceso de limpieza. Por eso Pablo nos está diciendo: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Váyanse despojando de todas esas cosas. Es como cuando una persona llega del trabajo con ropa mugrienta, sucia, sudado, etcétera, y se baña y se pone ropa limpia. Bueno, pero lamentablemente esa ropa se vuelve a ensuciar. ¿Ok? Esa ropa se vuelve a ensuciar y nuestros cuerpos se vuelven a ensuciar y tenemos que volvernos a bañar. Entonces lo que Cristo nos está diciendo: váyanse renovando permanentemente, renovando la mente, renovando el corazón, renovando la vida. Y usan también otras expresiones como: quítense de ustedes toda gritería, todo enojo, toda malicia. Quítense todas esas cosas. Y no es fácil, este es un proceso. Y en la medida que este proceso va avanzando, nuestras vidas, por supuesto, van a ser vidas limpias. ¿Y cuál es la dicha entonces del corazón limpio? Verán a Dios. ¿Cómo es esto de verán a Dios? Porque la Biblia dice que no me verá hombre y vivirá. Y cuando Moisés le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le dice: no, tú no vas a sobrevivir. Incluso el Señor pasó y le dijo: te vas a esconder en esta roca. Y yo voy a poner mi mano y yo voy a pasar y tú vas a ver mis espaldas. Pero déjeme decirle, Dios es espíritu, Dios no tiene mano, Dios no tiene espalda. Esta es una figura literaria para que nosotros entendamos un poquito. Ahora, ¿cómo ver lo invisible? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y aquí dice: verán a Dios. ¿Cómo es que esto? Los de limpio corazón verán a Dios. No, permítame entonces decir, esto tiene dos sentidos. Lo primero es: verán a Dios actuar en su vida. ¿Okay? Verán a Dios actuar en su vida. Los que llevan una vida de rectitud, los que se esmeran, los que son pobres en espíritu, los que lloran por su fracaso y por su pecado, verán a Dios actuar en su vida. Verán a Dios que se mueve en su vida. Pero yo creo que más adelante también la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuándo lo va a ver? Ahora y aquí. Pero con estos ojos no. Lo va a ver en su vida, que Dios va a actuar en su vida. Pero aquí habla más aún que verán a Dios. Y la Biblia habla que veremos cara a Dios.
Por supuesto, estos cuerpos no están preparados para ver a Dios. Debe haber un cambio en estas vidas, que cuando Cristo venga, que nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ser semejantes al cuerpo de Cristo. Ustedes recuerdan que cuando Cristo murió, Él se apareció en una habitación donde estaban los discípulos un poquito aterrados por lo que había sucedido de la muerte de Cristo, y el Señor no abrió la puerta, sino que traspasó una pared y se presentó. Ellos pensaron que era un fantasma, y le dice: tóquenme, pálpenme. Yo no sé si lo tocaron, pero él dijo: tóquenme. Y cuando ellos aún no creían, le dijo: denme comida. Y le dieron pescado y comió. Y ellos vieron que comió. Y nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, semejante en ese particular. Pero de ver a Dios, no sé hasta qué punto nosotros tengamos la capacidad de ver a Dios en el más allá, es decir, cara a cara. Pero sí hay algunas ideas en la Biblia que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. En todo caso, yo creo que la dicha de los de limpio corazón es ahora, es aquí, pero también tiene una promesa en el más allá. Y qué bueno es saber de esta bendición. Luego dice: de la dicha de los que trabajan por la paz. Bienaventurados los pacificadores, es decir, bienaventurados los que trabajan por la paz. Lo primero que tenemos que ver aquí, ¿qué es la paz? Pero ¿cuántas clases de paz hay?, yo me preguntaba. Y tomando las palabras de Cristo, cuando Cristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Es decir, yo veo una paz según la perspectiva de Cristo y una paz según la perspectiva del mundo. La paz según la perspectiva de Dios es la paz verdadera. La paz según la perspectiva del mundo es una paz falsa. ¿Cuál es la paz del mundo? Tiene dos vertientes: la paz de las medicinas y la paz de las armas. ¿A qué medicina me refiero? A los barbitúricos, a los ansiolíticos, al prazolam y a otras cuantas más medicinas. Uno va al médico, tiene ansiedad, no puede dormir, y el médico le prescribe algunos de estos ansiolíticos para calmarlo y dormir. Esa es una paz falsa. Es a pastilla de paz, de pastilla, a fuerza de pastilla que la gente tiene paz. Yo no soy médico, por consiguiente yo no puedo decirle que no la tome. Si el médico se la prescribe, pues tómensela. Eso es así nomás. Pero lo que quiero apuntar con esto es que hay una paz falsa, la paz de las medicinas, y el otro es la paz de las armas. Hay un proverbio o una expresión latina que se ascribe erróneamente a Julio César, y Julio César, según eso, decía: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y el primer presidente de este país, George Washington, yo creo que se inspiró en esa expresión de Julio César, porque en otras palabras, palabras menos, palabras más, él dijo: la única manera de conservar la paz es apertrecharnos de las armas. Y cuando un país tiene suficientes armas, nadie se mete con él. Esto es así. Cuando un país tiene suficientes armas nucleares y tiene un tremendo potencial militar, nadie se mete con él. De modo que está en paz. Pero esta es una paz falsa. Entonces Cristo dijo: mi paz yo se la dejo, no como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Con pastillas. ¿Cómo la da el mundo? Con armas. ¿Cómo la da Cristo? De otra manera. Y tenemos que remontarnos entonces al hecho de que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, el hombre tomó una mala decisión y se convirtió en enemigo de Dios. El hombre, nosotros le dimos la espalda a Dios.
y comenzó un conflicto en nosotros y un conflicto con Dios. Por eso cada quien quiere hacer de su vida lo que quiera. Porque Adán le dijo al Señor: no quiero que te metas en mi vida. Yo voy a arreglar mi vida, yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Comienzan los conflictos, comienzan los problemas, comienzan las dificultades. Y ahí entonces hubo la ruptura, la separación. Entonces Dios tuvo que enviar a Jesucristo, que es el nacimiento del el natalicio, o lo que nosotros estamos celebrando en estos días, el nacimiento de Cristo. Vino a hacer las paces. Dios envió a Jesucristo, murió en nuestro lugar, y la Biblia dice que Él quitó la enemistad. Jesucristo con su muerte quitó la enemistad, y ahora podemos tener paz con Dios. Y esta paz con Dios produce la paz de Dios en nuestros corazones. No es posible tener paz en el mundo sin poniendo a un lado el príncipe de la paz. ¿Quién es el príncipe de la paz? Cristo. Todos estos esfuerzos que las naciones están haciendo, que las Naciones Unidas está haciendo, no pueden alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque han dejado por fuera el príncipe de la paz. Así sencillamente. Hoy se dan premios Nobel de la paz, y muchos de esos premios son cuestionados. ¿Por qué? Porque obedecen a cuestiones políticas, a cuestiones económicas. Entonces ya no hay mucho que ver con esto. Hay dos personas que han recibido premios Nobel de la paz que han sido fuertemente cuestionados: el presidente Santos de Colombia y el presidente Barack Obama de acá. Dice que no se lo merecían, pero se lo dieron. Entonces son cuestionados. Cristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz de Cristo? Quitó la enemistad con Dios, nos abrió las puertas, ahora pueden entrar. Y los que hemos entrado, entonces automáticamente tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Y por eso Pablo dice: no se afanen por nada, presenten todas sus peticiones delante de Dios con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. A mí me llama mucho la atención porque Pablo dice: si tienen preocupación, oren. Pero no dice que la respuesta viene. El solo hecho de orar, Dios va a hacer que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Porque Dios puede quitarnos el problema así, en un santiamén, en un momentico. Puede Dios hacerlo. Pero a veces Dios no lo hace. Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón en su carne. Y dice que oró fervientemente en 3 ocasiones. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. No se lo quitó, pero le dio paz. Entonces aquí dice: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y es interesante que la palabra guardar tiene que ver con una tropa que se pone alrededor de las ciudades de aquel entonces. Las ciudades de aquel entonces estaban recubiertas por murallas, grandes murallas, para evitar las invasiones, para evitar que los enemigos llegaran. Pero el Señor usa esta palabra para decirnos: y la paz de Dios va a estar puesta en su corazón, va a estar puesta en sus pensamientos, va a guardar su vida. Y es interesante que a veces nosotros tenemos grandes problemas, grandes dificultades, pero tenemos paz. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Y yo sé que hay cristianos que tienen que tomar ciertos barbitúricos, ansiolíticos, y yo creo que esto es falta también de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Yo creo que el único mensaje que realmente trae paz al mundo es el mensaje de Jesucristo. Y hay un versículo que no quiero pasar por alto cuando dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los que trabajan por la paz?
¿Son esa gente en el mundo que se ganan esos premios? No, porque esa es una paz que es falsa, según Jesucristo. Yo creo que los que son verdaderos y auténticos personas que trabajan por la paz son las que llevan el mensaje de salvación. Esos son los que llevan la paz. Esas son las personas que llevan la paz. Paz con Dios y paz en el corazón. Yo estaba estudiando, cuando estaba estudiando esto, recordé al doctor Billy Graham. Recientemente murió a los 99 años. Tuvo casi 65 años de un ministerio internacional. Visitó 185 países. De los 204 países en el mundo, él visitó 185 países. Habló a más de 2.500 millones de personas. En el mundo hay 7.500 millones de personas. Billy Graham habló a más de 2.500 millones de personas, presencial, por radio, por televisión. Y este hombre alcanzó a mucha gente para Cristo. Solo en Corea del Sur habló a un auditorio de más de 1 millón de personas en una ocasión. Este hombre trabajó por la paz. A este hombre nunca le dieron el premio Nobel de la paz, pero yo decía, qué lástima que no puedan darle el premio Nobel de la paz post-mortem. Es decir, lo que ha decidido los entendidos de estos premios en Oslo, Noruega, es que no se le pueden dar a una persona después de muerta. Por cierto, por vía de paréntesis, hay unos cuantos fans de Michael Jackson que lo están candidateando para que le den el premio a Michael Jackson, el premio Nobel de la Paz, pero dice no, porque no es posible. No es posible dárselo post-mortem, pero si hubiese la oportunidad, yo creo que este hombre, a Billy Graham, lo deberían dar. Son los que trabajan por la paz. Y finalmente, dice, qué dicha de los que son perseguidos. Y ahí sí nos preguntamos, ¿qué dicha hay en ser perseguido? ¿Qué felicidad hay en ser perseguido? Pero Cristo lo dice claramente, por mi causa. Mucha gente está siendo perseguida por ser mala cabeza, por ser imprudente, por hacer esto y por hacer lo otro. Esa es otra cosa. O por llevar la contraria al gobierno, etcétera. Pero aquí dice, por causa de mi nombre. Y es que la iglesia de Cristo nació en persecución. Cuando Cristo es levantado finalmente al cielo, los apóstoles empezaron a predicar y hubo una gran persecución. Una gran persecución. Si uno lee los libros del libro de los Hechos de los Apóstoles, cae en cuenta de cuánta persecución recibió la iglesia del primer siglo. De hecho, a Esteban, aquel diácono honorable, lo mataron a piedras. Luego a Jacobo, uno de los discípulos del Señor, Herodes lo degolló. Con la espada le mandó a quitar la cabeza. Y de allí en adelante ha habido persecución. Y sobre todo persecución en el continente africano y en el continente asiático, donde hemos visto cómo han incendiado iglesias completas con la gente adentro y se ven los cadáveres calcinados. Como en Rumanía llevaron a muchos presos, muchos pastores presos a la cárcel, los llevaron a la cárcel. Hay un libro que se escribió en la década de los 70, Torturado por Cristo, de un pastor rumano, Richard Humbra. Y él cuenta ahí las atrocidades del comunismo en Rumanía, lo que ha pasado en Rusia también, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Corea del Norte, que son perseguidos, son encarcelados. Yo tengo un libro de un pastor cubano del nombre Noble Alexander, Moriré libre. Tuvo 23 años en la cárcel. Lo tildaron de que estaba conspirando contra Fidel Castro.
Y él era ajeno a todo eso. Sin embargo, porque él predicaba la verdad del evangelio, fue llevado a la cárcel durante 23 años. Bueno, esto cada día está siendo una cosa que nos está afectando, por así decir. Y hay un ministerio internacional llamado Puertas Abiertas, que nos presenta cifras de la violencia anticristiana en el mundo en lo que va del año 2019, en lo que va de este año. 4.305 cristianos asesinados en lo que va de este año. 4.305 cristianos asesinados. 1.847 iglesias atacadas o incendiadas. 1.847 iglesias atacadas o incendiadas y 3.150 cristianos detenidos. Y aquí en los Estados Unidos se están cerrando poco a poco las puertas a la difusión del evangelio. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en el año 60 la Biblia era leída en las escuelas públicas de este país. Sin embargo, se levantó una mujer de nombre Madalyn Murray, quien demandó al sistema de escuelas públicas de Baltimore, en Maryland, para pedir que prohibieran la difusión de la Biblia en las escuelas. Esa batalla, dice la historia, que duró casi 2 años, y finalmente en el año 62 la Corte Suprema de Justicia firmó el decreto de sacar la Biblia de las escuelas públicas. Y esto es un asunto que uno va viendo. Hoy por hoy se le prohíbe a gente hablar, o a funcionarios públicos mencionar y orar en actos públicos. Ya no es posible. Yo recuerdo que el pastor Kelvin, el pastor senior de la iglesia Steel Creek, él fue invitado, él nos contó que él fue invitado a un acto, yo no sé, en el condado, en alguna zona aquí en Charlotte, y para que él orara. Pero le dijeron, no puede mencionar a Jesucristo. Así le dijeron, claro. No puede mencionar a Jesucristo. Y él dijo, si no puedo mencionar a Jesucristo, entonces no voy. Y no aceptó. Las puertas se están cerrando. Y el doctor Billy Graham, él dijo unos meses antes de morir, prepárense para la persecución a la iglesia evangélica de los Estados Unidos. Esto es inusual, porque este ha sido el país de la libertad, pero cada día se está estrechando y estrechando y estrechando más las cosas. Entonces, hermanos, nosotros debemos prepararnos. No sabemos cuándo va a venir la persecución, pero Cristo dice, alégrense. Ustedes tienen una dicha. ¿Y cuál es la dicha realmente? Pero antes déjenme decirles que Cristo nos habló claro. Cristo no engañó a nadie. Él habló muy claro. Él dijo, en el mundo ustedes van a recibir persecución. Noten, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. De modo que el panorama que se vislumbra para la cristiandad en los próximos años es de una persecución atroz. Es urgente entonces que nos preparemos, que nos mentalicemos, que nos renovemos espiritualmente. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es la dicha de los perseguidos? Dice, les espera una gran recompensa en el cielo. Me llama mucho la atención que de las 8 bienaventuranzas, ninguna habla del cielo. Todas hablan del futuro. Serán llamados hijos de Dios, serán consolados, serán llamados hijos de Dios, y serán, y serán, y serán. Pero yo creo que es básicamente en este mundo, en el aquí y en el ahora. Pero esta es la única bienaventuranza que se habla de recompensa en el cielo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque muchos no la van a ver, porque muchos van a morir. Así de sencillo. Van a morir. Entonces, la recompensa ustedes la van a tener en el cielo. Todas estas bienaventuranzas nos están diciendo que la verdadera dicha y la verdadera felicidad del hombre
está en Dios, no está en el mundo, no está en lo que dice el mundo. Hay gente que está podrida en dinero, pero son infelices. Hay gente que tienen absolutamente todo, tienen fama, tienen figura, tienen belleza, tienen fans, tienen fanáticos, tienen todo, pero se quitan la vida porque están vacías. Y es que la felicidad, según el mundo, es pasajera. Cuando uno tiene esto y tiene lo otro, uno se alegra, pero después todas esas cosas se van acabando. Todo eso va al basurero. Todo se va acabando. Todo, y nosotros nos vamos poniendo viejos y enfermos. Y la única felicidad realmente está en Cristo el Señor. Por eso Cristo habló bastante claro y nos dice: si ustedes quieren ser felices, si ustedes quieren ser dichosos, entréguenme la vida a mí. Yo sabré conducir sus pasos. Y el Señor está con nosotros para motivarnos, para decirnos que en medio de las dificultades que uno pueda vivir en esta vida, en este mundo, uno puede tener seguridad y tener confianza y tener tranquilidad, porque el Señor está con nosotros. Esta ha sido la experiencia de millones de personas en el mundo, de personas que estaban a punto de que sus vidas se resquebrajaran por completa. Encontraron a Cristo y encontraron el sentido de la vida, la verdadera orientación en la vida. La razón de vivir en la vida está en Cristo y nadie más que en Cristo, porque Él nos hizo y Él sabe exactamente cuál es la situación que nosotros estamos viviendo. Y termino. Yo leí hace tiempo que me ha parecido una ilustración muy interesante. Un señor acá en los Estados Unidos hace muchos años estaba tratando de arreglar un carro en una vía y en algún lugar, y por aquí, por allá no podía, de modo que venía caminando un señor viejito, un anciano, y le preguntó, ¿qué le pasa al carro? Y el hombre molesto le dijo: no me prende. Y el hombre seguía trabajando ahí, haciendo algo en el motor del carro. Y el Señor le decía: ¿no será esto? Y el hombre molesto. Y le dijo: ¿qué va a saber usted, viejo no sé qué cosa? Le dijo. Así que finalmente el hombre no logró y le dijo: pero hágame caso. arregle esa partecita. Y el hombre molesto lo arregló, como para quitarse a ese viejo de encima. Y le dijo: ahora prende el carro. Cuando prendió el carro, ¡pum!, el hombre se quedó asombrado y le dice: ¿quién es usted? Y le dice: yo soy Henry Ford, el que hizo ese carro. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos hizo a nosotros. Él sabe cuáles son los circuitos que no están bien en nuestra vida. Él sabe cuáles son las cosas que no están bien ajustadas en la vida. Y Él nos está diciendo hoy: yo puedo hacerlo. Si tú me das el control de tu vida, yo puedo cambiar tu vida. Tú vas a conseguir la verdadera y auténtica orientación en tu vida. Padre, queremos darte gracias. Tu palabra es tan clara, tu palabra es tan elocuente, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Ha cambiado nuestras vidas y la vida de millones de personas en el mundo, Señor. Y aquí estamos nosotros, porque creemos en ti, Señor. Pero danos luz, Señor, para que no perdamos de vista la verdadera orientación que tú nos das en tu palabra, Señor. Danos hambre y sed por las cosas tuyas, Señor. Vivimos en un mundo que nos roba la tranquilidad. Vivimos en un mundo que nos quita, Señor, tanto tiempo y nos distrae en muchas cosas. Que nosotros estemos claros, Señor, en seguirte a ti y solamente a ti. Yo bendigo a cada hermano que está presente en esta tarde. Bendigo, Señor, sus vidas y que esta bendición sea extendida también a su familia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor nos bendiga, bendiga su palabra en nuestros corazones. 12.